Estimados estudiantes, voy a compartir con ustedes el día de hoy la clase de cristalino, una estructura altamente importante dentro de lo que es la economía ocular, un elemento fundamental para el proceso de lo que es la visión. A modo de amenizar un poquito esta clase, quizás darles algunos datos históricos del cristalino. Eh, Siempre es muy interesante evaluar esta parte histórica y miren que antiguos griegos y romanos compartían algunos criterios en relación a que el cristalino era la parte del ojo responsable de la visión. Ellos proponían que los nervios ópticos eran conductos huecos por los que viajaban los espíritus visuales del cerebro para reunirse con las radiaciones del mundo exterior en el cristalino, de donde supuestamente residía el centro del globo ocular. O sea, el centro del globo ocular para ellos era el cristalino. De ahí volvían nuevamente hacia el cerebro para generar lo que es la imagen. Eh, este concepto se dio a conocer como la teoría de la emanación de la visión. Y hay un dibujo que es muy famoso, muy conocido, que lo realizó Celso, que es el dibujo, la gráfica que tienen acá. Y esta es una teoría que se fue manejando, imagínense, 25 años antes de Cristo y persistió hasta unos 50 años después de Cristo, ¿sí? Solamente como un dato histórico. Hablando un poquito ya de lo que es el cristalino, vamos a recordar, acá lo tenemos, que es una estructura biconvexa y que cumple algunas funciones en particular. Una de ellas, muy importante, es mantener su propia transparencia. Es una estructura que genera su propia transparencia a través de algunos eventos que les voy a ir mencionando durante la clase. Refracta la luz, es otra de las funciones determinantes, y proporciona el fenómeno de la acomodación. No olvidemos que el cristalino tiene un poder dióptrico de aproximadamente unas 20 dioptrías más o menos, pero que tiene la virtud de modificar, aumentando o disminuyendo ese poder dióptrico, generando una mejor visión lejana o una mejor visión cercana. Cualidades importantes es que la cualidad importante es la transparencia, y eso se lo debemos básicamente a la ausencia de vasos sanguíneos, o sea, no dispone de una irrigación sanguínea. Tampoco tiene una inervación después de lo que es el desarrollo fetal, obviamente. O sea que el cristalino es una estructura que tiene una dependencia total y absoluta de lo que es el humor acuoso para cubrir sus requerimientos metabólicos y fundamentalmente también para eliminar los desechos que van produciendo las células. Está situado detrás de lo que es el estroma iridiano, ¿sí? Está por detrás y está por delante de lo que es el cuerpo vítreo. Eh, En esta otra gráfica quiero mostrarles que, bueno, el cristalino entre sus componentes tiene una cápsula que lo rodea. Vamos a hablar de la cápsula en un momento. Tiene una porción central, que es la porción nuclear, y tiene la porción de la corteza. En la cara anterior tenemos unas células epiteliales que son generadoras o las que van a ir formando las fibras lenticulares del cristalino. Tiene el cristalino es una estructura que va creciendo a lo largo de la vida, ¿sí? Y al nacer, en el ecuador mide aproximadamente unos 6,4 milímetros y la dimensión anteroposterior es de unos 3,5 milímetros, con un peso aproximado de 90 miligramos. Va creciendo el cristalino y conforme va creciendo logra alcanzar a nivel del ecuador unos 9 milímetros
y su distancia anteroposterior alcanza a los 5 milímetros y teniendo un peso ya en edad adulta de unos 255 miligramos aproximadamente. ¿Sí? Una de las estructuras fundamentales es la cápsula, que es una membrana basal, transparente, elástica, compuesta por colágeno de tipo 4 depositado por las mismas células epiteliales. Eh, el espesor de esta cápsula es variable según la zona que vayamos viendo. Por ejemplo, a nivel del polo anterior o de la cara anterior, a nivel del eje óptico, disculpen, tenemos aproximadamente unas 14 micras, o sea, estamos hablando de una estructura sumamente delgada. En el polo posterior, imaginen, está entre 3 y 4 micras de espesor. El grosor va variando, por ejemplo, en la cara anterior de la cápsula de este cristalino, próximo a la zona ecuatorial, tiene un espesor de 21 micras y 17 micras a nivel del ecuador. La parte más gruesa está en la cápsula en la cara posterior, próxima a la región ecuatorial, con unas 23 micras de espesor. Es muy interesante la cápsula porque, como les digo, es una membrana elástica que permite o le da cierta flexibilidad y contiene toda la masa proteica del cristalino, ¿no? Acá tenemos eh, la región ecuatorial, la cápsula, la porción central, la porción nuclear y la porción de la corteza que rodea el cristalino. Acá tenemos algunas, las fibras o la célula de zinc. Eh, Hablando un poquito de esto de las fibras zonulares, son las que precisamente sujetan este cristalino. Estas son unas fibras que parten de la lámina basal del epitelio no pigmentado de la pars plana, chicos, y de la pars plicata del cuerpo ciliar. Esos son los puntos de origen. Estas fibras zonulares se insertan de manera continua en la región anterior de la cápsula del cristalino, por delante 1.5 milímetros y en la cápsula posterior, o sea, por detrás, a 1.25 milímetros sobre esa cara posterior. ¿Sí? Hay unas células que son muy interesantes, fundamentales dentro de lo que es el cristalino, que son las células epiteliales, localizadas exclusivamente en lo que es la parte anterior del cristalino y están inmediatamente detrás de la cápsula anterior. Es una capa única de células epiteliales cúbicas que son metabólicamente muy activas, o sea, llevan a cabo todas las actividades normales de una célula, por ejemplo, la biosíntesis del ADN, ARN, síntesis de proteínas, lípidos, etc. Lo interesante es que estas células que nacen o que se van produciendo aquí en la zona germinal, conforme van migrando hacia lo que es la región ecuatorial, estas células van perdiendo sus organelas, aparato de Golgi, mitocondrias, etcétera, etcétera, se van despojando de todos esos elementos y se van transformando o van diferenciándose hacia estructuras fibrilares. Esta pérdida de las organelas le van confiriendo a estas fibras la condición o este cambio morfológico hace que sean fibras transparentes que se van elongando y van formando las fibras lenticulares. Esta modificación se acompaña de un incremento enorme de la masa de proteínas celulares en la membrana de cada una de estas células fibrosas. Se van compactando, como ven acá, van perdiendo las organelas, se van compactando, y las células o estas fibras lenticulares, las más antiguas,
las que van apareciendo ya en la vida embrionaria, van a formar lo que es la porción central, que es el núcleo. Las menos viejas son las que van a formar la corteza del cristalino. Bueno, antes de pasar a esto de las alteraciones del cristalino, permítanme que me devuelva un poquito. Sí es importante contarles de que el cristalino, uno de los elementos fundamentales de su composición está a cargo de proteínas, o sea, el 33% aproximadamente del peso del cristalino está a cargo de unas proteínas. El 33% de su peso húmedo, valga esta aclaración. Eh, y dentro de estas proteínas lenticulares suelen agruparse dos categorías o dos tipos de proteínas, y esto en base a la solubilidad en el agua. La fracción hidrosoluble del cristalino joven da cuenta de un 80% de las proteínas lenticulares y se componen sobre todo de una proteína llamada, es una proteína muy importante, la proteína conocida como las cristalinas, ¿sí? Quiero que aprendan y que tomen muy en cuenta esto en cuanto a la composición o la parte bioquímica de, este, de esta estructura. Bueno, hablando un poquito de las alteraciones del cristalino, tenemos algunas alteraciones que me interesa que las conozcan, como por ejemplo lo que es la afaquia congénita, el lenticono, el lentiglobo, ¿sí? La microesferofaquia como otra de las alteraciones muy importantes y las cataratas congénitas. Hablemos un poquito de la afaquia congénita. ¿Qué significa? El cristalino falta. O sea, no existe un cristalino. Y es una alteración, para empezar, que es muy rara. Afortunadamente es muy, muy, muy poco los niños que nacen con este tipo de alteración. Se han descrito dos tipos de afaquias congénitas. En la primaria no se forma la placoda del cristalino y a partir del ectodermo de la superficie del embrión en desarrollo. En la secundaria, la variante más frecuente se absorbe de manera espontánea el cristalino en formación. Esto normalmente, este tipo de alteraciones que son muy raras, normalmente se van acompañando de otras malformaciones de tipo ocular. Afortunadamente, chicos, es muy poca la incidencia de esta alteración y es muy compleja porque no olviden el poder dióptrico que representa para el ojo la presencia del cristalino. El lenticono es una deformidad eh, localizada, crónica de la cara anterior o posterior del cristalino. El lenticono posterior se da más que el anterior y suele ser unilateral y de posición axial. El lenticono anterior, a menudo bilateral, puede asociarse al síndrome de Alport. Es una asociación casi, van muy de la mano. Eh, Hablando un poquito de lo que es el coloboma del cristalino, que es una anomalía morfológica. Los colobomas del cristalino se clasifican en dos tipos: uno primario, un defecto cuneiforme o una indentación en la periferia del cristalino que ocurre como una anomalía aislada, y la secundaria, que es un aplanamiento o una indentación de la periferia del cristalino motivado por la ausencia del desarrollo ciliar y de la zónula, ¿sí? Los colobomas del cristalino suelen localizarse en la parte inferior y pueden asociarse a colobomas de la uvea. La microesferofaquia, que es una anomalía del desarrollo en la que el cristalino posee un diámetro pequeño y de verdad que en este tipo de alteración la forma del cristalino es esférica, es realmente esférica. No tiene esa forma biconvexa que les había mencionado al inicio de la clase. Eh, Se puede ver todo el ecuador de este cristalino porque tiende a ser muy pequeño,
Se puede visualizar con la lámpara de hendidura si se dilata bien la pupila. Eh, la forma esférica del cristalino aumenta el poder refractivo que determina en una considerable miopía. O sea, estos sujetos son pacientes que tienen miopías realmente muy, pero muy complejas. Otra alteración quizás mucho más frecuente y que estoy seguro van a tener la posibilidad en algún momento de su vida es de evaluar lo que son las cataratas congénitas, ¿sí? Eh, la catarata congénita, bueno, para empezar, acá tenemos una imagen que para ustedes esto eh, tendría que ser lo categorizarían como una leucocoria. Eh, esta leucocoria es la mancha blanquecina que se ve, miren acá cómo se ve un buen rojo pupilar y en este otro ojo se ve o tiene un reflejo blanquecino, plomizo. El término de catarata congénito alude, como les decía, a una opacificación del cristalino y que está presente al momento del nacimiento. Las opacidades que surgen durante el primer año de vida se denominan cataratas del lactante, o sea, eso es un tema diferente. No olviden, las congénitas es cuando uno nace o se presenta ya con una opacificación del cristalino. Eh, Las cataratas congénitas o las del lactante pueden ser uni o bilaterales y se pueden clasificar atendiendo su morfología, la etiología, genética, o sea, hay ciertos parámetros que le dan características, pueden estar asociadas a trastornos de tipo metabólicos, algunas anomalías oculares o sistémicas asociadas. Por ejemplo, los niños Down pueden nacer o tienen una alta posibilidad de nacer con una catarata congénita. Epidemiológicamente, estas cataratas o la incidencia que hay es 3 cada 10.000 nacidos vivos. Normalmente 2/3 son bilaterales, tienen o sea, característicamente son de transmisión hereditaria autosómica dominante. Hay anomalías cromosómicas, trastornos metabólicos y también se ha hablado de la asociación de cataratas con infecciones de tipo intrauterinas. Muy bien, dejando de lado un poquito esto de las alteraciones del desarrollo y demás, hablemos de la catarata como una patología ya en las personas adultas o jóvenes. Entre ellas tenemos la catarata senil, obviamente en personas mayores de 60 a 65 años, la catarata metabólica con algunos trastornos, el principal quizás y que ustedes ya deben conocer, la catarata diabética. Hay las cataratas inducidas eh, por fármacos y tenemos las cataratas por el tema de los famosos traumatismos. También cataratas determinadas por procesos infecciosos. Hablando un poquito de lo que es la catarata senil, no olvidemos que a medida que el cristalino va envejeciendo, va aumentando de peso, va aumentando de grosor, va disminuyendo la elasticidad, la plasticidad que tiene y por ende también va perdiendo la función de acomodación. En realidad, en las cataratas seniles hay un fenómeno de liquefacción proteica y que va haciendo perder esa condición de transparencia, que puede presentarse de forma puede ser de forma abrupta o puede ser de forma muy lenta, progresiva, que es lo más común, y que va el paciente refiriendo que la visión se le hace un poquito más, pierden la calidad, la cantidad visual, eh, mencionan como que ven como con una cortina o como en neblinas o como una catarata. Por eso de ahí viene la descripción de la catarata. Es como si estuvieran viendo a través de una catarata. Las cataratas metabólicas
asociadas a enfermedades como la diabetes. No olvidemos que la acumulación de ciertas sustancias, o sea, la acumulación del sorbitol en este caso, genera la alteración de las proteínas cristalinianas, haciendo perder la condición de transparencia. Entre las cataratas inducidas por fármacos, eh, tenemos los corticoides como los elementos o las herramientas más importantes. Vamos a ir desglosando cada uno de estos tópicos. Tenemos la catarata traumática, que un traumatismo puede generar una pérdida de la transparencia, y la catarata por opacificación. La catarata senil, volviendo un poquito a esa parte, puede tener diferentes características según su localización fundamentalmente. Cuando son cataratas nucleares, son un poco más complejas en el sentido de que afectan la visión central, la parte central del cristalino, y son quizás las más incapacitantes. El paciente no puede ver, se queja mucho de que la visión lejana es la que se les dificulta más, y bueno, tienen un poco más eh, poder visual al momento de la lectura. Pero en realidad, cuando tenemos una catarata nuclear, es cuando hay un mayor deterioro visual. La catarata de tipo cortical es una catarata que eh, se asocia a una disgregación local de la estructura de las fibras que están maduras. Eh, es una catarata que a veces puede pasar desapercibida porque, como está en la parte periférica, no genera esa alteración visual como lo genera la parte nuclear. Y la subcapsular posterior, que dependiendo eh, la extensión, la localización, si es a nivel de polo posterior o más periférica, también pueden ser muy incapacitantes desde el punto de vista visual. Acá tenemos una imagen donde se muestra cómo la parte central del cristalino, esto es una imagen vista, o sea, a través de una lámpara de hendidura, y muestra la coloración amarillenta o un color ámbar que va disminuyendo la posibilidad visual. Miren acá una cortical, como les explicaba, que es más periférica, hay cierta transparencia a nivel central, por lo que no afecta de forma muy significativa la visión. Y la subcapsular posterior, que es la cápsula posterior que va adquiriendo una opacificación muy compleja. Acá tenemos una opacificación total del cristalino. Normalmente esta podría ser una catarata de tipo metabólica. Las cataratas por medicamentos, fundamentalmente, como les mencionaba, los corticoides o esteroides, ya sea pacientes que reciben de forma sistémica, vía oral, intravenosa, etcétera, o corticoides de tipo tópicos, ¿no? A veces usamos los corticoides para tratar ciertas patologías, alteraciones fundamentalmente inflamatorios del globo ocular. Por eso es que hay que ser muy, muy prudentes al momento del manejo tópico de los corticoides. Las fenotiacidas, que también son medicamentos que pueden generar una alteración, son medicamentos psicotrópicos que pueden inducir o motivar depósitos pigmentados en el epitelio anterior del cristalino. O sea, y lo peor es que siempre ese depósito es a nivel axial, o sea, sobre el eje visual. Algunos medicamentos mióticos, por ejemplo, el uso de anticolinesterásicos, ¿no? Pueden inducir a la opacificación del cristalino. Las amiodoronas también son medicamentos que inclusive pueden llegar a afectar al nervio óptico, generando una neuropatía óptica isquémica. Y por mencionarles también, las estatinas son medicamentos que pueden tener o generar alteraciones en la transparencia del cristalino. Esto quizás se los menciono en el sentido que ustedes, cuando sean médicos, van a tener o van a
van a prescribir este tipo de medicamentos y tienen que tener mucho cuidado y evaluar de forma muy sistemática cómo está la función visual, si no hay un deterioro de la agudeza visual por el uso de estos fármacos. Los traumatismos eh, normalmente pueden darse por las cataratas traumáticas por fuerzas mecánicas, puede ser por fuerzas físicas, ¿no? Básicamente lo mismo que las mecánicas, y también puede darse por algunos elementos químicos. Eh, por ejemplo, en un traumatismo, los mecanismos de compresión, de estiramiento del globo ocular pueden generar una alteración, una desestructuración de estas proteínas. Cuando tenemos traumatismos, por ejemplo, penetrantes que puedan comprometer o romper la cápsula anterior del cristalino, ya determinan una hidratación por el humor acuoso, ingresan, toman contacto con las proteínas del cristalino y generan una opacificación. Hay algunos elementos químicos como causticaciones o ese tipo de alteraciones que también pueden dar o ser la causa de estas opacificaciones de índole o de origen químico. Eh, Hablemos un poquito de otro tipo de alteración que está en relación a la posición del cristalino o eventuales alteraciones de localización que pueda tener esta estructura. Eh, y hablamos de lo que es la luxación del cristalino. La expansión rápida del globo ocular por un plano ecuatorial, cuando se estira verticalmente a consecuencia, por ejemplo, de un traumatismo o un golpe, esto determina que se puedan romper las fibras sonulares y determinar la caída del cristalino hacia lo que es la cavidad vítrea. Eh, a este término, o a la luxación, quiero decir, es cuando el cristalino puede caer a la cavidad vítrea o puede también pasar en algunas ocasiones a lo que es la cámara anterior. La subluxación, por el contrario, es un desplazamiento del cristalino por ruptura de las fibras sonulares y que puedan determinar es como lo que vemos en esta imagen, ¿no? Un desplazamiento superior, y esta es una alteración que suele ser muy incómodo para el paciente porque la mitad de la visión es se ve con un poder dióptrico, esas 20 dioptrías, y el resto de la visión es como si no tuviéramos absolutamente nada y genera una visión muy incómoda para el paciente. Finalmente, chicos, antes de despedirme en esta clase, quiero poner en consideración que la catarata es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, pero con un tip muy especial, que es una ceguera de tipo reversible, ¿sí? Es una ceguera de tipo reversible. Es una de las cirugías que más se realizan a nivel mundial, ¿sí? Y hace algunos años atrás se decía que son 1.800.000 cirugías de catarata que se hacen por año. Creo que ese número se ha incrementado significativamente. Y el punto fundamental, ceguera reversible, o sea que a través de la extracción del cristalino y el implante de un lente intraocular podemos devolverle esa condición de transparencia y que el paciente pueda recuperar la visión. Espero la información haya sido de su agrado y nos encontramos en una próxima clase.